Hola, buenos días, bienvenidos a este tutorial de PHP-LOT en el cual vamos a hacer una página que va a visualizar una gráfica de manera dinámica a partir de unos datos que estarán en un fichero y veremos los métodos necesarios para visualizar esa información. Este tutorial va a utilizar tecnologías PHP y un servidor Apache. Bien, vamos a ver la página web que vamos a construir. Hacemos localhost y esta será la página web que vamos a construir. Pulsando los links de la derecha podemos ver información de diferentes meses, de manera que esto no son 3 ficheros guardados en el disco duro, sino que es un algoritmo PHP que genera esta gráfica dinámicamente a partir de unos datos. El fichero es gráfica.php y lee los datos de este fichero de datos.csv. Podéis leer también los datos de una base de datos o de un servicio web. Si cambiáis los datos, como estamos cambiando aquí la información de abril, vais a ver que al actualizar la información cambia. Eso puede ser muy práctico a la hora de visualizar datos de una empresa o de resultados que ha habido mensualmente. Para hacer esta página web vamos a necesitar 3 herramientas. La primera herramienta es el servidor Apache, que será nuestro servidor HTTP. La versión que vamos a utilizar es la 2.0.55 y esta herramienta se puede descargar en www.apache.org. La segunda herramienta que vamos a utilizar es el intérprete PHP. La versión que vamos a utilizar es la 5.1.1 y es importante que bajéis la versión que lleva las extensiones incluidas. Nosotros vamos a bajar esa versión, ya que vamos a utilizar una extensión llamada gd.dll que genera gráficos dinámicamente. Por último vamos a utilizar la librería PHP-LOT, que va a hacer de intermediario entre nuestro código fuente y la extensión gd.dll, de manera que nos ayudará a generar estas gráficas de manera dinámica. Bien, a continuación vamos a instalar las herramientas. Hemos descargado Apache, PHP y PHP-LOT. Vamos a hacer doble clic en Apache, arranca la instalación, le decimos siguiente, os leéis esto, si estáis de acuerdo aceptáis y le dais a siguiente, os leéis todo esto, le dais a siguiente. Aquí tenéis que rellenar información del servidor. Aquí la información que vosotros pongáis no va a afectar al resultado final, es decir, podéis poner lo que queráis. Y vamos a seleccionar el puerto 80 para abrir nuestro servicio. Aquí podéis seleccionar la opción Typical o Custom, o sea, seleccionar Typical, que es la que lleva las opciones por defecto, y vamos a guardarlo en este directorio. Le decimos instalar y ya se estaría instalando. Al instalar Apache, él intentará arrancar el servicio HTTP. Eso implicará que el puerto 80 abrirá en estado de escucha. Si hay otro servidor HTTP como Internet Information Server funcionando, no nos funcionará bien del todo, por lo cual habrá que parar el otro servidor y arrancar nuestro servidor Apache. Le decimos finalizar y tenemos aquí el icono de la pluma con el play, como que estaba arrancado nuestro servidor, y podéis restaurar el servidor o pararlo. Vamos a comprobar que se ha instalado todo correctamente. Para ello vamos a hacer un localhost para testear el servicio que está en nuestro ordenador, y nos dice que sí, que Apache está correctamente instalado. Con ello ya tendríamos nuestro servidor de Apache instalado. Ahora vamos a instalar el intérprete PHP. Hemos descargado la versión 5.1.1, entonces vamos a descomprimirlo y vamos a descomprimirlo en una ruta fácil de recordar, por ejemplo fphp5, ahí está, y ya está descomprimiendo, y aquí nos dice que ya está descomprimido. Vamos a ver qué es lo que nos ha instalado. Vamos al directorio php5 y estos son los ficheros que nos ha instalado. Entonces tenemos PHP y PHP-CGI, que serían intérpretes a línea de comando, y tenemos el PHP5 Apache 2, que sería un intérprete en DLL, en módulo. Vamos a utilizar la DLL. Para ello vamos a configurar el servidor de Apache modificando el fichero httpd.conf, que lo podéis editar aquí desde el bloc de notas.
Eso es. Y vamos a modificar varias directivas. La primera directiva que vamos a modificar es load module. En ella vais a indicar la ruta en la cual está el fichero DLL. Para ello aquí indicaremos que es un módulo de PHP 5 y ponemos la ruta completa de la DLL que queremos instalar. De acuerdo. A continuación vamos a modificar la directiva addType. Esta directiva sirve para indicar de qué tipo serán los ficheros PHP. El tipo MIME. Eso es. Y por último vamos a modificar la directiva, vamos a añadir la directiva PHP inidir. Esta directiva sirve para indicar en qué directorio estará el fichero ini, php.ini, que será el fichero de configuración de PHP. De acuerdo. Vamos a modificar dos cosas más. La primera directiva que vamos a modificar es document root. Document root indica la ruta donde va a estar ubicada nuestras páginas, donde estará nuestro servidor, nuestras páginas web. Entonces vamos a poner que está en el directorio web y vamos a modificar la directiva directory index. En ella vais a indicar qué página va a estar por defecto, es decir, si uno se conecta a nuestro ordenador, qué páginas aparecerán por defecto si no se especifican. Para ello vamos a poner index.php. Bien, guardamos el fichero y vamos a generar el directorio web, que será el directorio que contendrá nuestras páginas web. Ahí está. Generamos el directorio y restablecemos el servicio. De acuerdo, y todo ha funcionado correctamente. Tenéis que tener cuidado de qué escribís en la configuración, ya que si cometéis algún error tipográfico o ponéis una ruta que no existe, por ejemplo en document root vamos a poner web 2. Entonces, si restablecéis el sistema, os dará un fallo y os dirá que la operación no ha sido correcta. Para ello, revisar todo lo que habéis añadido y guardáis y volvéis a arrancar el servidor. Y veis que ha funcionado correctamente. Vale. Vamos a hacer un pequeño fichero en PHP para comprobar que está funcionando correctamente el intérprete de PHP. Para ello vamos a hacer un fichero index.php y en él vamos a escribir un sencillo algoritmo que visualiza información del PHP que está instalado. Para ello hay una instrucción que es php-info. Esto es lo normal que se suele hacer cuando se pone un servicio nuevo para comprobar que funciona todo correctamente. Hacemos localhost y nos dice que sí, que está PHP instalado y nos muestra la información de PHP. Con ello ya tendríamos nuestro servidor intérprete PHP instalado. Por último vamos a instalar PHPLot. Para ello vamos a descomprimirlo en el mismo directorio donde tenemos las páginas web, el directorio web. Eso es, ya se ha descomprimido y vamos a ver qué es lo que nos ha instalado. Para ello vamos al directorio web y veis que nos ha instalado un directorio phplot donde dentro tendremos varios ficheros, entre ellos phplot y rgbinc, y dentro tenemos un directorio lleno de ejemplos y vamos a visualizar este ejemplo para ver que ha funcionado correctamente. Para ello vamos a entrar en localhost introduciendo la ruta y el fichero con el ejemplo y vais a poder comprobar que no está funcionando correctamente. Esto es porque nos falta configurar la extensión de los gráficos gd.dll. Ello tenéis que configurarlo en el PHP 5. Para ello tenéis que crear un fichero php.ini y podéis utilizar como plantilla este fichero que pone recomendado y le cambiáis el nombre. Eso es, php.ini, y aquí dentro ahí tenéis que configurar dos cosas. La primera es la ruta donde se encuentran las extensiones. Para ello tenéis
una directiva que es extensión dir. Las extensiones están aquí, en este directorio ext, y veis, aquí esta es la DLL que queremos importar. Bien, vamos a introducir el directorio ext, y en el caso que utilicéis módulos DLL tendréis que indicar la ruta completa, es decir, f php5 ext. Bien, por último, para incluir la extensión gd2.dll tenéis que quitar el comentario en esta parte de aquí, y con esto ya incluimos la extensión. Bien, después de hacer esto tenéis que restaurar el servicio. Si entráis a la página veréis que no funciona y tenéis que restaurar el servicio. Siempre que cambiéis una DLL o algo hay que restaurar el servicio. Entonces ahora le damos a actualizar y un momento, esto igual se ha quedado en caché. Vamos a volver a poner la ruta. Ahí está, examples. Eso es, y ha funcionado correctamente, y ahí está la gráfica que es un ejemplo. Ahora a continuación vamos a hacer nuestra propia gráfica. Ahora vamos a hacer una gráfica con las características mínimas. Para ello vamos a crear un fichero gráfica.php, aquí, eso es, y dentro vamos a escribir el código que va a generar estas gráficas dinámicamente. Para ello el primer paso será incluir la librería phplot. Utilizamos include ons phplot / phplot.php, ya que está en el directorio de phplot, ¿de acuerdo? Y el segundo paso va a ser instanciar un objeto de la clase phplot. En el constructor habrá que enviarle el ancho y el alto de la gráfica. El siguiente paso será generar una matriz con la información que va a tener dentro la gráfica. Para ello vamos a hacer 4 filas: enero, febrero, marzo y abril, y dentro tendrá pues la información que una información cualquiera. Fijaros que el primer elemento de cada fila es un texto. Este texto no es un texto que se va a visualizar, sino va a ser las etiquetas del eje X. Bien, rellenamos el resto de valores a voleo. Esto en un futuro lo cambiaremos para que obtenga esta información a partir de un fichero. Y para aplicar esta matriz a la gráfica vamos a utilizar la función setDataValues. Por último, para visualizar la gráfica utilizaremos el método drawGraph. Bien, guardamos y vamos a probar que esta gráfica funciona correctamente. Para ello hacemos localhost indicando el fichero PHP que tiene la gráfica, y veis que aparece aquí la gráfica correspondiente. Fijaros que el color naranja es discontinuo. Vamos a hacer que todas sean continuas. Ahí está. Para ello vamos a utilizar la función setLineStiles. Bien, entonces con setLineStiles podéis decidir si queréis todas continuas, todas discontinuas, o en caso que enviéis un array podréis seleccionar qué colores queréis discontinuos o continuos. Vamos a actualizar y veis que ahora el naranja sale continuo. Vamos a cambiar el color, cuidado con poner algo que sea incorrecto, y ahora vamos a cambiar el color de fondo. Para cambiar el color de fondo tenemos la función setBackgroundColor, en el cual tenéis que pasarle los parámetros RGB del color que queréis visualizar. Por ejemplo, este sería un amarillo. Vamos a visualizarlo. Veis que el fondo ha cambiado de color amarillo. Bien, vamos a quitar estos puntos. Para ello podéis utilizar setPlotType. Con setPlotType podéis seleccionar si queréis que la gráfica sea solo líneas, solo puntos, si queréis que sean barras, o si queréis que sean tartas de porcentaje, o cualquier tipo de gráfica. Vamos a probarlo. Vamos a ver. Eso, si veis que solamente aparecen líneas. Vamos a cambiarlo a barras, por ejemplo, barras.
y visualizamos las barras y veis que aparecen aquí las barras correspondientes. Con ello veis que hacer una gráfica dinámica es muy sencillo y puede ser bastante práctico a la hora de visualizar información diversa. Bien, a continuación vamos a establecer unos rótulos en la parte superior y en los ejes X e Y. Es importante que rotuléis las gráficas para que el usuario sepa qué información está observando, ya que en caso contrario puede desorientar un poco. Para establecer el rótulo general existe la función setTitle. setTitle, vamos a ver beneficios de los empleados, y este texto es el que aparecerá en la parte superior de la gráfica. Bien, eso es, guardamos y vamos a visualizarlo. Ahí está, y ahí está. ¿Veis? Vamos a aplicar un título en el eje Y. El eje Y es el que está situado en la parte izquierda, y aquí deberíais indicar en qué unidades está expresada la gráfica. Por ejemplo, en este caso vamos a poner euros a la hora, es decir, el beneficio de los empleados en euros a la hora. Vamos a actualizar y aparece ahí ese rótulo. Por último, vamos a aplicar un rótulo en el eje X. Aquí vamos a indicar que cada 4 es un mes, eso es, ahí está, y ya tendríamos los rótulos indicados. Ahora vamos a cambiar la fuente de estos rótulos. Por defecto utiliza una fuente interna, sin embargo esta fuente se puede cambiar el tamaño, o incluso se puede configurar con una fuente TTF. Las fuentes TTF son fuentes de letras que vienen con Windows. Es por ello que vamos a copiar una fuente de Windows en el directorio de la página web. Para ello indicaremos la ruta de la fuente TTF, indicando que está en nuestra página web, y ahora vamos a copiar del directorio de Windows una fuente, y es la que vamos a utilizar para visualizar la información, los rótulos. Bien, vemos que tenemos ahí el directorio font y aquí tenemos las fuentes TTF. Vamos a copiar una cualquiera, por ejemplo times.ttf. Vamos a copiar, nos vamos al directorio web y pegamos aquí la fuente. De acuerdo. A continuación vamos a indicar que por defecto no utilice la fuente que lleva phplot, sino que utilizaremos el fichero times.ttf. Entonces para ello utilizaremos la función setDefault ttfont. Se ha comido una F. De acuerdo. ¿Veis? Este fichero es este de aquí. Por último, vamos a activar las fuentes TTF. Para activarlas tenemos una función que es setUseTTF, indicando con 1 que queremos activarlas y con 0 que queremos desactivar las fuentes TTF. Vamos a dar a actualizar y veis que los rótulos han cambiado de fuente. Es importante que sigáis estos 3 pasos en ese orden, ya que si ponéis otro orden cualquiera os puede dar un fallo, o en este caso por ejemplo no salir nada. Vale. Bien, ahí está. Vamos ahora a aplicar fuentes de manera individual, es decir, ese default font, ttfont, aplica a todas las rótulos, tanto al rótulo general como a los títulos del eje X y el eje Y. Si queréis aplicar fuentes diferentes según el título que queréis cambiar, tenéis setFont, indicando el preparámetro qué es lo que queréis cambiar. Por ejemplo, vamos a cambiar el XStyle, el título del eje X, con Times TTF, pero de tamaño 10, el eje Y y el título general. Esto es una configuración a nivel individual, un poco más... A ver, aquí me he equivocado. Esto es una I, eso es. Vamos a verlo. Actualizamos y veis que ha cambiado de tamaño, del tamaño que nosotros hemos establecido. Vamos a hacer esto un poco más pequeño.
Ahí está. De acuerdo, y con ello ya tendríamos nuestros rótulos, títulos en la gráfica. Bueno, vamos a cambiar el amarillo, que queda un poco mal. Vamos a dejarlo en blanco. A ver, un momento, aquí hay un 255, aquí. Ya está. Y vamos a dejar esta gráfica más bonita. Con ello ya habríamos acabado los títulos. A continuación vamos a aplicar una leyenda. Una leyenda es una información adicional que indica a quién va vinculado cada color, a qué elemento o qué persona. Entonces vamos a aplicar en nuestro caso a personas, y hay que poner tantos elementos como valores haya en las filas de los datos. Bien, por ejemplo, Antonio, que en enero ha hecho 10, Pedro, que en enero ha hecho 20, Juan y Susana. Llevan el mismo orden. Eso es. Vamos a visualizarlo. Actualizamos y veis que aquí tenéis la leyenda donde Antonio es el azul, Pedro verde, Juan naranja y Susana el azul. De acuerdo. Podéis cambiar esta leyenda en otra posición, si no os gusta donde está ubicada. Para ello tenéis el Set Legend Pixel, donde hay que indicar la coordenada X e Y dentro de la gráfica. Por ejemplo, vamos a poner la 2020. Vamos allá, actualizamos. Bueno, ha quedado un poco arriba. Vamos a cambiarla un poco más abajo a la derecha. Ahí está. Y veis, ya estaría la leyenda en otra posición. También podéis cambiar la fuente de la leyenda individualmente. Vamos a hacer la letra un poco más pequeña. Para ello vamos a utilizar el set font y en el primer parámetro indicaremos legend. Ahí, y pondremos un 6 para hacer más pequeño. Actualizamos y ahí estaría. Veis que se han hecho las letras más pequeñas. Con ello ya tendríamos la leyenda configurada y preparada para visualizarse. A continuación vamos a modificar estos valores de aquí, que tienen decimales y son valores no redondeados, y esto estéticamente es bastante incorrecto. Para ello lo primero que vamos a configurar es el rango de los valores X e Y en la escala. Para ello utilizamos la función setPlotAreaWorld, donde indicamos el valor X mínimo, el valor Y mínimo, X máximo e Y máximo. Fijaros que X ponemos null porque no queremos configurarlo, y en Y ponemos de 0 a 150. Con ello ya habremos establecido los rangos. Eso es. Veis que arriba hay 150, bueno, el número más alto que sale es 135, pero hay que contar el último rectángulo, el último trozo del eje X, del eje Y, perdón. De acuerdo, ahora vamos a configurar la distancia que hay en unidades entre un número y otro en el eje Y. Para ello utilizamos set y tick increment. Vamos a indicar que haya 10 unidades entre línea y línea, ¿veis? Ahora 0, 10, 20, 30, eso es. O podéis hacer también que haya menos líneas y que haya más distancia, por ejemplo poniendo aquí 30. Es importante que busquéis un valor que oriente al usuario, pero que no confunda más la gráfica. Si ponéis muchas líneas puede llegar a ofuscar, y si ponéis pocas líneas puede ser un valor que no quede bastante claro. Esto depende de muchas cosas, pues del tamaño de la gráfica, de la importancia de los datos. Es decir, no es lo mismo 20 en unas unidades que 20 en otras unidades, en millones, por ejemplo. Bien, por último vamos a configurar el grid. El grid son las líneas perpendiculares que hay en el fondo. Entonces, si ponéis esta función, veis que desaparece el grid del eje Y. El grid del eje Y son las líneas perpendiculares al eje Y. ¿Veis? También se puede hacer esto con el eje X. Es decir, podemos mostrar
el grid del eje X. Eso es. Muy bien. Ahora a continuación vamos a quitar los valores que hay aquí en la parte inferior que tapan los labels que nosotros habíamos establecido en la matriz inicial. Con ello, esto lo vamos a hacer con set x tick label post, indicando en qué posición queremos ponerlo, y indicaremos none, es decir, que no queremos ponerlo en ningún sitio. Con ello desaparecerán estos valores. Vamos allá. Eso es. Y vamos a visualizarlo. ¿Veis? Han desaparecido los valores del eje X. Bien, también puede hacer que desaparezcan estas marcas. Estas marcas sería con set x tick post, indicando también none, como que queremos que desaparezcan. Vamos a visualizarlo. Bien. Otra posibilidad que tendríais en vez de hacerlas desaparecer es definir cuántas marcas queréis. Esto lo podéis hacer con set num x tick, indicando el número de elementos que hay sobre el eje X. En nuestro caso tenemos 4 meses, de modo que vamos a escribir 4. Ahí está. Guardamos y visualizamos. A ver, ha habido un fallo, un momento. Set ticks, falta la S final. Eso es. Actualizamos y veis, hay un hueco por cada mes. Como podéis ver, los colores que se han establecido son los que PHPLOT pone por defecto. Vamos a cambiar estos colores para hacer una gráfica más visual. Cambiaremos los colores de las barras, de los rótulos, del grid de fondo. Bien, en primer paso es aplicar los colores de las barras. Para ello hay que crear una matriz que lleve dentro los valores RGB de las barras. Bien, hay que aplicar tantas filas como valores tenga la gráfica, es decir, como personas, en este caso son 4, y vamos a aplicar valores RGB. Eso es, el primer valor es el rojo, el segundo verde y el tercero azul. Eso es. Y ahora vamos a aplicar esta matriz a la gráfica. Para ello vamos a utilizar la función setDataColors. Ahí está, donde se pasa como parámetro la matriz con los colores que queremos visualizar. Vamos a actualizar. ¿Veis? Bueno, el naranja ha quedado un poco que se confunde con el rojo. Vamos a ponerlo amarillo. Aquí 255. Eso es. De acuerdo. Pues ya tendríamos los colores en las barras. Vamos ahora a cambiar los colores de los rótulos, del rótulo general y de los rótulos situados en las posiciones X e Y. Vamos a aplicar la función setTitleColor, donde hay que pasar como parámetro la coordenada RGB de los títulos. Vamos a poner azul oscuro, 0 de rojo, 0 de verde, 128 de azul, y guardamos. Vamos a actualizar y veis, aquí aparece ya el título en azul. Vamos a cambiar ahora el grid de fondo, las líneas que son perpendiculares a los ejes. Es importante que estas líneas no tengan un contraste muy alto con el fondo. En según qué gráficas pueden llegar a confundir. Por ello vamos a aplicar un azul claro. Entonces vamos a utilizar la función setLightGridColor, donde vamos a aplicar un azul oscuro, perdón, un azul claro, que no tenga prácticamente contraste con el blanco de fondo. Por ello vamos a poner valores bastante altos, cercanos a 255. Ahí está. Guardamos y veis que ha cambiado a un azul bastante claro. Bien, por último vamos a cambiar los valores que están en la escala y los labels que hemos establecido nosotros en el eje X, donde pone enero, febrero, marzo y abril.
Para aplicar un color a estos rótulos, perdón, a estos labels, vamos a utilizar la función setTextColor. Estos colores vamos a ponerlo rojo. Eso es, a ver un momento, ahí está. Bien, y actualizamos y veis que queda la gráfica de color rojo. Hemos cambiado el aspecto y ahora queda bastante más visual. A continuación vamos a hacer que estos datos se carguen a partir de una fuente de datos que puede ser un fichero CSV, como en este caso, puede ser una base de datos, puede ser un servicio web o cualquier origen de datos que vosotros tengáis. Un fichero CSV es un típico fichero Excel en el cual los datos están separados por comas o en este caso puntos y comas, y aquí tenemos la información que se debe representar en las gráficas. Veis que tenemos el primer cuatrimestre, el segundo cuatrimestre que va de mayo a agosto y el tercer cuatrimestre que va de septiembre a diciembre. Bien, vamos a aplicar el algoritmo, es decir, vamos a cambiar gráfica.php para que cargue esta información. A ver, ahí está. Nos vamos arriba, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer es leer un valor que nos pasen del exterior desde el navegador, un valor head indicando el cuatrimestre que queremos visualizar. Este valor puede ser o 1, 2 o 3, indicando qué meses vamos a visualizar. A continuación vamos a abrir el fichero utilizando la función fopen y vamos a indicar el nombre del fichero y que queremos abrirlo en modo lectura, R. fopen nos devuelve un identificador del fichero. A partir de ese identificador se puede leer la información. Es por ello que vamos a utilizar una función fgetcsv. Esta función devuelve un vector con toda la información de cada fila, es decir, hace tantas lecturas como filas haya en el fichero, indicando el separador que tiene el fichero, en este caso el punto y coma. 1000 tenéis que poner un valor lo más grande posible, indicando que la fila más grande va a ser de tamaño 1000. En nuestro caso podéis poner 1000 o 10.000. Vamos a hacer una variable que cuente las filas. Y en el caso de la fila 0, esta fila es especial porque es información de la cabecera. Vamos a abrir el fichero para que veáis. Eso es, veis, aquí tenéis la información de Alberto, Alfonso, Pepe y María. Mes habrá que quitarlo y esa información tiene que ir a la leyenda, no tiene que ir como un dato numérico. Para ello vamos a crear una variable que va a contener dentro un vector y vamos a utilizar la función array_slice para quitar el primer elemento. Entonces al indicar 1 en el segundo parámetro va a generar un subvector donde la posición 0 no va a estar, va a ser un subvector a partir de la posición 1. Bien, vamos a aplicar esta leyenda que hemos leído del fichero a la leyenda de la gráfica. Eso es, y ya estaría aplicada nuestra leyenda. Volvemos arriba y ahora tenemos que comprobar que a partir de la fila de estas filas de aquí, obtener qué cuatrimestre es. Vamos, entonces hay que hacer unos cálculos un poco raros. Os lo voy a ir explicando. Fila es un valor entre 1 y 12. Vamos a restarle 1 para pasarlo de 0 a 11. De manera que ahora, al dividir entre 4, sabremos si es el cuatrimestre 0, el cuatrimestre 1 o el cuatrimestre 2. Sin embargo, el parámetro que nos pasan no es un valor entre 0 y 2, sino que es un valor entre 1 y 3. Por ello vamos a sumarle 1 para desplazar la escala a 1, 2 o 3 en vez de 0, 1, 2. Y con ello, a partir de la fila,
sabemos qué cuatrimestre es. Bien, una vez que sabemos el cuatrimestre tenemos que generar esta matriz a partir de esos datos. Vamos a crear un vector en el cual vamos a ir añadiendo vectores, por lo cual en el fondo vamos a generar una matriz. Entonces con ArrayPush añade el vector lectura como si fuera un elemento más. Entonces al añadir vectores a un vector se genera automáticamente una matriz. Y con esto ya estaría la generación de la matriz DAT. Por último tenemos que cerrar el fichero. Ahí está, fclose, fetch, y ya estaría en teoría nuestro algoritmo. Comprobamos que esté todo bien, leemos el cuatrimestre, hacemos splice, push, pues en teoría está todo bien. Vamos a ver si funciona correctamente, vamos a actualizar y bueno, sale en gris porque no hemos indicado qué cuatrimestre queremos visualizar. Vamos a pasar como valor cuatrimestre, ahí está, y vemos que salen los meses de enero a abril. Si ponemos cuatrimestre 2 salen los siguientes meses, y si ponemos cuatrimestre 3 salen los siguientes meses. Si ponemos cuatrimestre 4 no sale nada porque no existe. Perfecto. Pues con ello ya habríamos acabado la carga dinámica de datos, que pueden ser de un fichero CSV o de una base de datos o de cualquier origen de datos. Vamos a hacer un cambio para que veáis que funciona realmente. Vamos a cambiar los datos del fichero. Por ejemplo, vamos a poner Fran y vamos a poner en enero 63 y actualizamos y veis que la información cambia. Ahora vamos a enlazar esta gráfica en una página HTML. Hemos preparado aquí una plantilla.html en la cual hemos diseñado con el bloc de notas. ¿Veis? Tiene un rótulo general, un texto, la fecha. Aquí vamos a poner la imagen gráfica.php y aquí, haciendo clic aquí, veremos los diferentes cuatrimestres. Esta plantilla.html la podéis editar con el bloc de notas. También podéis editarla con herramientas más sofisticadas como Dreamweaver, o podéis utilizar plantillas que tengáis en internet que podéis descargar. Y vamos a aplicar el link. Es por ello que vamos a linkarnos a nuestra propia página, pero pasando un valor como parámetro. Ahí está. Entonces, para el cuatrimestre 1, 2 y 3 pasaremos diferentes parámetros, el 1, el 2 y el 3. Bien, ahora vamos a enlazar este parámetro que pasamos a la imagen. Para ello vamos a utilizar el fichero gráfica.php como si fuera una imagen, ya que gráfica.php devuelve una información binaria. Entonces hay que tratar este fichero como si fuera binario, metiéndolo dentro de una etiqueta IMG. Vamos a indicarle como parámetro el cuatrimestre que nosotros vamos a leer de los valores head. Entonces aquí vamos a indicar param, que sería el parámetro que nosotros lo mandamos cuando hacemos clic en los links de la derecha. Ahí está. Y con esto ya estaría linkado o vinculado la imagen con el HTML. Entonces vamos a hacer localhost. La primera vez que entra aparece gris, pero cliqueando en los links de la derecha, haciendo clic, ahí está, veis que salen diferentes meses. Veis que es muy sencillo y ya va cogiendo más forma nuestra página web. Como habéis podido comprobar, las gráficas quedan fuera de la pantalla. Entonces, lo que hay que hacer es redimensionarlas. Podéis hacerla de dos formas. Redimensionando, utilizando los atributos width y height dentro de la etiqueta IMG. De esta forma se redimensiona toda la gráfica. Esto lleva un problema adicional, es que los textos también quedan redimensionados, por lo cual pueden
llegar a no entenderse según la redimensión que apliquéis. La otra posibilidad es no aplicar la redimensión en el HTML, sino aplicarlo directamente en la gráfica. De esta manera se genera una instancia con un tamaño 300 x 200. Veis, los textos quedan intactos ya que solamente se redimensionan los gráficos. Por último, para poner la guinda, vamos a hacer que cuando introduzcan el localhost no aparezca este recuadro gris, sino que aparezca una imagen que tenemos prediseñada. Podéis cambiarlo aquí en index.php o, mejor todavía, podéis cambiarlo en grafica.php, ya que si tuvierais varios HTMLs tendréis que cambiar todos. La imagen que vamos a visualizar es error.jpg, eso es esta imagen de aquí, y vamos a cambiarlo. Para ello vamos a comprobar que el cuatrimestre es correcto, es decir, que está entre los valores 1 y 3. Entonces, si el cuatrimestre es menor que 1 o el cuatrimestre es mayor que 3, vamos a visualizar esa imagen. Para visualizar esa imagen tenemos que devolverla en binario. Para ello utilizamos la función readFile. readFile es una función de PHP que lanza al buffer de salida el fichero que vosotros indicáis como parámetro. Ya hemos acabado, guardamos y vamos a visualizar a ver si ha funcionado. Correcto, y veis que aparece la imagen que hemos preparado, y pulsando en los clics sobre los meses y volvemos otra vez a la página. Veis que ha sido muy sencillo hacer esta página web y además hemos ganado el visualizar información de forma atractiva.